¿Ok? Vamos entonces, el tema es ¿por qué puede fracasar una cirugía plástica? Escuchamos al doctor Fernando Neira. Muchísimas gracias, Armando. Efectivamente, la cirugía plástica es visto por la comunidad en general como una cirugía que debe ser exitosa, como este canal de televisión, al 100%. Sin embargo, no sucede siempre. Entonces, ¿qué factores son los que hacen que una cirugía plástica pueda fracasar? Es muy importante que quien decide, así como lo has dicho, operarse de una cirugía plástica, deba conocer estos factores de riesgo para evitarlos, ya que de esa manera podemos garantizar una cirugía exitosa. Tal vez no al 100%, porque la medicina es un arte, la medicina no es una ciencia exacta como las matemáticas, que 2 más 2 son 4, sino que nos acercamos a una probabilidad de éxito dependiendo de estos factores. ¿Qué factores son? Son factores dependientes del paciente, dependientes del cirujano o del equipo quirúrgico y dependientes de la clínica en la que se opera. Vamos a ver en relación a los dependientes del paciente. Cuando uno opera una cirugía plástica, espera generalmente ver a un paciente aparentemente sano. No se trata de una cirugía, la mayoría de veces, de emergencia, sino muy bien programada. Y por lo tanto, tenemos frente a nosotros a un paciente que está bien de salud, que está dentro de los rasgos aparentemente normales, que tiene una edad apropiada, ¿no? Para que no sea, digamos, un factor de riesgo este problema. Sabemos que pacientes mayores de 60 años, por ejemplo, tienen enfermedades concomitantes que pueden ocasionar que el riesgo se incremente. Tenemos entonces el factor del paciente. Si es un paciente que reúne las condiciones de salud para poder ser operado, ese factor va a favor de que la cirugía salga bien, salga exitosa. Tenemos el segundo factor, que es el médico o el equipo quirúrgico. Cuando hacemos una cirugía plástica, sea estética o reconstructiva, dependemos de las manos, la habilidad, del arte del cirujano plástico, de la experiencia, del conocimiento del mismo, pero también de su equipo, el equipo que va alrededor. Este equipo lo constituye el médico anestesiólogo, él o los ayudantes que van a intervenir junto con el cirujano plástico, el personal de enfermería, que tiene que ser un personal altamente capacitado en la subespecialidad de instrumentación quirúrgica, y también de personal de enfermería que lo va a recibir en su cuarto o en su cama de recuperación. Alrededor de este equipo no solamente está el personal médico de enfermería, sino también, por ejemplo, el personal administrativo de la clínica que lo recibe, que lo va a conducir en todo este proceso. Hay también otros elementos, laboratorio, personal que trabaja en almacén, en farmacia, en fin, todo este equipo grande que está alrededor velando porque la seguridad de esta cirugía no sea venida menos. Entonces tenemos entre los elementos más importantes al paciente que se encuentra en condiciones de ser operado, al médico y al equipo médico quirúrgico que lo va a apoyar, al personal capacitado para hacerlo, y finalmente la clínica. La clínica, que debe ser para cualquier cirugía plástica, debe ser una clínica de especialidad, por lo menos una clínica 2E o una clínica más grande, de mayor infraestructura y equipamiento, y sobre todo de un mayor cuidado en los procesos. Los procesos en una clínica son importantes. Los procesos garantizan, por ejemplo, que el instrumental sea cuidadosamente limpio, lavado y desinfectado, llevado a un proceso de esterilización para que el instrumental esté completamente estéril, aséptico, y podamos operar a un paciente. Los procesos también permiten, por ejemplo, que un paciente deba ingresar, deba ser conducido a quirófano, deba pasar a recuperación, deba ser controlado en el postoperatorio por su médico tratante. Es muy importante que el médico esté detrás del paciente. Me han contado muchos pacientes que han venido lamentablemente mal operadas en otros sitios, que nos comentan que al médico lo ven solamente durante el acto quirúrgico, al especialista, y luego no lo ven. O sea, hay un intermediario, hay un
personal médico o no médico que capta al paciente y hay otro que es el especialista que lo opera y hay de repente otros que son los que le hacen el seguimiento. Entonces es un proceso no bien llevado, no bien conducido, no éticamente bien hecho y de esa manera el paciente tiene un problema tanto con el personal médico que lo ve como también con los procesos que lo sustentan, que sostienen esta cirugía. Entonces, nuevamente repito, va a depender de 3 grandes puntales que son el paciente, el médico o equipo médico quirúrgico y la clínica y sus procesos. Si estos 3 grandes puntos están bien conducidos, entonces la cirugía va a ser un total éxito. Va a ser un éxito total al 100%. Existe, sin embargo, una parte muy importante que estos 3 elementos deben tomar en cuenta y es la adecuada planificación de su cirugía. Para que toda intervención quirúrgica, es más, cualquier proceso que desarrollamos en nuestra vida, sea un proceso industrial, un proceso comercial, un proceso farmacéutico, en cualquier campo de la economía, de la parte social, todos los procesos deben ser bien conducidos. Entonces, una parte importante del proceso de una cirugía es la planificación. Es muy importante. Si su médico conversa con usted, se toma el tiempo para poder entender cuál es su problema, cuál es la razón por la cual viene usted a la consulta, ya es un punto muy importante. Aquel médico que la ve, como se dice de pasadita, consultas de pasadizo, consultas de 5 minutos, tienen muchísimo déficit porque el paciente o porque el médico no logra entender cuál es el problema suyo. Así que, número 1, la consulta. Durante la consulta, el médico también hace algo muy importante. Investiga sus antecedentes, investiga sobre sus cirugías previas, investiga, por ejemplo, también sobre las enfermedades que usted pueda tener o los factores de riesgo que usted pueda tener y que puedan poner en riesgo su cirugía, que puedan ir en contra de un buen resultado. Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, si el paciente tiene una enfermedad del corazón, si el paciente tiene anemia, son factores que van a ir en contra de un buen desarrollo y un buen resultado en su cirugía posterior. Entonces, luego de allí, el médico pasa a lo que es el examen físico del paciente. Si se opera usted de la nariz, de la cara, va a examinarlo adecuadamente, una buena luz, buena lámpara, una buena inspección de las fosas nasales. Luego pasa a otros segmentos del cuerpo. Si usted se va a operar de las mamas, tiene que el médico medir las mamas, calcular la caída del complejo areola-pezón, ver si hay una caída de la mama, calcular el espesor de la grasa, de la glándula mamaria, etc. Si se va a operar del abdomen, no es solamente decirle hay que sacar grasa por aquí y por allá, sino también tenemos que investigar la flacidez de la misma. Entonces, una vez que tengamos todo esto, el médico bien capacitado probablemente utilice formas para explicarle a usted cuáles van a ser los cambios. Por ejemplo, una simulación en 3D que utilizamos en Clínica Binomio muy seguido permite al paciente saber cómo va a quedar su nariz, cómo va a quedar su abdomen, cómo van a quedar sus mamas, cómo van a quedar sus glúteos y de esa manera usted pueda elegir bien cuánto va a aumentar o cuánto va a disminuir o cuánto va a levantar en las diferentes regiones corporales. La planificación por ello es importantísima. La planificación va a depender mucho del conocimiento del médico, del cirujano plástico, como también de su experiencia y habilidad quirúrgica. Una vez que hace una buena planificación, debe someterla a la evaluación de cada paciente, porque de repente para mí levantar un poquito la nariz no es suficiente, el paciente quiere que le levante un poco más, o tal vez aumentar un tamaño de las mamas en una talla o una copa B o C no es suficiente, el paciente quiere una D o a la inversa, quiere reducirla. Entonces debe ser el punto de equilibrio entre lo que el médico desea, Armando, y lo que el paciente desea, entre lo que el paciente quiere como resultado y lo que el médico puede desarrollar o puede realizar con su técnica quirúrgica. Entonces, finalmente, el que se pongan de acuerdo entre médico y paciente durante la planificación va a garantizar
como es esta casa que está de aniversario, el éxito final. Bien, entonces tomen nota de todo lo dicho por el doctor Fernando Neira. A él lo encuentran en la clínica Binomium y los teléfonos para su cita son el 9016 25 1901. Repito, 9016 25 1901. Doctor cirujano plástico Fernando Neira. Gracias, Fernando. Gracias Muchas a ti, gracias. Armando.